Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un encuentro con la palabra de Dios. Estamos desarrollando la serie acerca de cómo tener la fe que a Dios le agrada. Hemos hablado la semana pasada acerca de la necesidad, la importancia que debe de existir en la vida de los hombres de poder desarrollar esa fe personal en Dios que cada uno de nosotros tiene que comenzar a incrementar. Hemos visto lo que dice la palabra, que una pequeña medida de fe, dice, puede hacer grandes maravillas, grandes cosas trascendentales en el nombre de Cristo Jesús. Entonces no se trata de una fe acerca de lo que pensamos, acerca de lo que queremos alcanzar, sino que se trata de desarrollar la fe de Dios en nosotros por medio del conocimiento de la palabra de Dios y su fidelidad. Jesús mismo nos clarificó esta necesidad de fe en la vida de cada uno de nosotros y es por eso que Él desea alinearnos a los hombres a tener la fe que Dios demanda en su palabra, ¿no? Y lo hace a través pues de esta enseñanza que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde se habla acerca de la necesidad de un oficial, ¿no? Un hombre que tenía un alto cargo, pero que también a su vez tenía un hijo que estaba enfermo a punto de morir, ¿no? Y en base a esa necesidad es que se comienza a desarrollar la fe en este hombre, pero una fe basada en experiencia de lo que había escuchado acerca de la fama de Jesús. Una fe en base a una expectativa de lo que en su concepción natural él tenía, pero que estaba muy lejos de lo que en realidad Dios demanda en su palabra. La fe es producto de la necesidad en este hombre. Estaba sustentada en dos áreas que tal vez nosotros tenemos que considerar. La primera es en lo que él había oído acerca de Jesús, la fama de Jesús, la capacidad que Jesús tenía de hacer milagros, tenía la capacidad de hacer prodigios, pero también había en él el conocimiento en su interior de que solamente Dios podía hacer milagros en el lugar donde él se encontraba. Él no conocía, no comprendía la dimensión ni el poder de Dios, mucho menos tenía el verdadero conocimiento de la revelación de la palabra. Y es por eso que Jesús trata con este tema y nos alinea a nosotros para poder conocer la palabra a una mayor profundidad de acuerdo a como Él nos manifiesta, ¿no? Desarrollar la fe de Dios en nosotros. Entonces Dios está más interesado en tratar tu fe, mi fe, la fe de todos nosotros, que en solucionarnos los problemas o nuestras necesidades, ¿no? Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Entonces dice que es necesario, o sea, es una necesidad que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿no? Y por lo tanto crea en ese Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, en el gran yo soy, que es el Dios para el cual no hay nada imposible. Y una vez que tiene esa fe en Dios, la fe de Dios, del conocimiento de quién es Dios, entonces podemos pues esperar el galardón, la recompensa, la respuesta a nuestra necesidad de la petición conforme a la voluntad de Dios. Este es un asunto que es muy importante, ¿no? Que aún nuestro Señor Jesucristo dice, nos dejó una gran interrogante a los hombres de este tiempo. En Lucas 18, 8b dice lo siguiente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús venga, dice, por segunda vez, lo primero que va a requerir de la vida de los hombres es fe. ¿Entiende usted ahora la importancia? ¿Por qué debemos de prestar mucha atención al ser alineados a tener la fe correcta, la fe que Dios espera, la fe que Dios le agrada? Dios demanda que los hijos tengamos la fe correcta. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
La única forma en que usted pueda desarrollar la fe que a Dios le agrada es a través de su palabra. No hay otro mecanismo, no hay otra forma. Es el oír por la palabra de Dios lo que hace desarrollar la fe, la confianza, la certeza de que todo lo que Dios ha dicho, el Señor lo cumplirá sin faltar ninguna palabra en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros no nos quedemos simplemente en buscar a Dios por los hechos sobrenaturales. Qué importante es no simplemente seguir al Señor por nuestras necesidades. Qué importante es prestar atención a lo importante, porque hay veces lo sobrenatural te roba la esencia. Lo más importante que es tu relación con Dios. Y habíamos dicho que en los últimos tiempos la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a buscar a Dios y no buscar los milagros, a prestar más atención en la palabra que a los hechos sobrenaturales, porque dice la palabra de Dios en Lucas 21:8, dice, Él entonces os dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, dice, mas no vayáis en pos de ellos. La palabra de Dios nos dice, no seáis engañados, dice, porque habrá muchas personas que comenzarán a hacer manifestaciones, pero hemos aprendido que no solamente Dios hace milagros, sino que los milagros que vienen de parte de Dios es para creer, usted crea en el Señor Jesucristo y usted lo reconozca como su Señor y Salvador personal. Pero Satanás, que es un falsificador, que es un engañador, un imitador, también tiene la capacidad de hacer milagros. Pero la finalidad es distraerlo a usted, hacer que usted se centre en lo sobrenatural y pierda la esencia de glorificar a Dios, de conocer a Jesús como su Señor y Salvador personal. No cometamos el mismo error de quedarnos solo en buscar lo externo, maravillar nuestros ojos, nuestros oídos por lo sobrenatural. Debemos aprender la palabra de Dios, que esta es muy poderosa. Solo en ella tenemos nosotros la confianza para tratar cualquier necesidad. La palabra de Dios es más que suficiente para tratar cualquier necesidad que usted y yo podamos tener durante nuestro caminar en la vida. Cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos la fidelidad de Dios. Conocemos el corazón de Dios, que nos muestra pues esa voluntad agradable y perfecta. Entonces, hay una gran diferencia, habíamos dicho, en tener una fe y ser un creyente genuino que basa su fe en los principios, en las promesas y en su confianza en Dios, en decir que tengo fe y soy un crédulo. Un crédulo es aquel que acepta todo lo que la gente le dice. No se prepara, no estudia, no profundiza, simplemente recibe y dice, ay, así, eso debe ser así. Lo acepta, ¿no? Es por eso dice la exhortación que hemos venido nosotros trayéndole constantemente la necesidad de que usted pruebe el espíritu que viene con la palabra, ¿no? Y el libro de 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, dice, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra nos advierte, dice que debemos probar. Y vuelvo a citar lo que dicen en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 20, en el verso 31, donde dice pues que muchos milagros se han hecho para que nosotros podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Todo milagro glorifica y te presenta al Cristo de la salvación, al Cristo de la redención, al Mesías esperado, al autor y consumador de nuestra fe. Entonces, la necesidad de probar si el milagro que vemos glorifica a Dios, mirando a Jesús en la cruz y su obra redentora, o identificar si es una obra del engañador y no dejarnos sorprender, ya que hemos dicho que para Dios lo más importante no es su necesidad,
Porque no entendemos que muchas veces la necesidad es el mecanismo que Dios utiliza para que nosotros los hombres podamos desarrollar la fe que a Dios le agrada. Esa fe que no depende de lo que muchas veces nosotros pretendemos querer en el tiempo en que nosotros lo deseamos, sino que esa fe que espera sin desánimo, sin bajar las expectativas, manteniéndose firme, sabiendo que Dios es fiel y que la respuesta de Dios viene en el tiempo perfecto del Señor. Nunca llega tarde. Llega en el momento que es necesario. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todo. Y siempre Él responderá en su tiempo, en su voluntad. Porque Él sabe lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Aunque muchas veces no lo comprendamos. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Nadie mejor que Él para poder ofrecernos lo que verdaderamente necesitamos. Y entonces, en medio de esta ilustración, llega este oficial que tenía un hijo que estaba muy enfermo, a punto de morir, con el deseo de todo buen padre de que sus hijos sean sanados, que esté bien. Y él decide ir a buscar a Jesús y decirle: Señor, esta es mi necesidad. Ven conmigo, acompáñame. Dejemos Galilea y vamos hasta Capernaum, allá donde está mi hijo, que está enfermo a punto de morir. No tardes, Señor, vamos. Porque su fe pensaba y estaba condicionada a lo que él creía. Pero sin embargo, vemos a la luz de la palabra que la fe genuina no consiste en las manifestaciones externas, sino consiste en realidad en el cuidado de desarrollar la confianza en la palabra de Dios. La palabra que Jesús tenía para este hombre trajo una revelación sobre su vida. Todo cambió dentro de él al escuchar a Jesús, al tener un encuentro con Jesús. Todas sus expectativas fueron mudadas, fueron acomodadas y alineadas al propósito de Dios. Cuando él se encuentra con Jesús, seguro que al verlo se quedó sorprendido, maravillado. Y al escuchar la respuesta de Jesús, que no era lo que él pretendía recibir, su corazón, dice, comenzó a recibir estas palabras, pero ahora basando su confianza plena en lo que Jesús le estaba diciendo, en lo que Jesús le estaba manifestando. Tu hijo no iba a morir. Y entonces Jesús obra un milagro a través de la distancia al soltar esta palabra, y este hombre acepta ahora en su corazón lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora su fe comienza, dice, a descansar en el fundamento correcto, porque está basada ahora en la palabra de Dios. Esa palabra que se revela al tener un encuentro con Jesús. Entonces, qué importante es que nosotros procuremos siempre tener un encuentro con Jesús para que su palabra sea revelada en nuestros corazones. Segunda de Corintios nos dice a nosotros lo siguiente. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, dice el Señor. En tiempo, dice, propicio, aceptable. El Señor escucha nuestras oraciones. Una vez posicionado en el lugar correcto, delante de la presencia de Jesús, una vez que recibe la palabra de Dios, este hombre creyó en la palabra de Jesús. Lo que Jesús le dijo, desarrolló una revelación profunda en su corazón de parte de Dios en su vida. El Señor dijo y el Señor hará.
La fe es la revelación acerca de la voluntad de Dios, de lo que Dios ya soltó en su palabra en favor de aquel que la necesita. La fe y la palabra de Dios están ligadas la una con la otra. Y todas estas se encuentran plasmadas en su Biblia, la que usted tiene al alcance de su mano en su casa. Entonces, qué importante es que usted una estos dos elementos para desarrollar la fe genuina que a Dios le agrada. Recuerde, nuevamente Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Prestemos atención a lo que Dios nos dice. La fe es la respuesta del hombre a la palabra de Dios. La fe debe estar apoyada y sustentada únicamente en la palabra de Dios. No podemos poner nuestra confianza en las cosas o en las personas, porque Dios es un Dios celoso. Dios condena al que pone su confianza en otras cosas antes que en Él. Acompáñeme a leer usted el libro de Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Por eso Dios condena todo tipo de idolatría. La idolatría consiste en poner nuestra confianza en cualquier otra cosa antes que en Dios. Sí, es bueno confiar en la medicina, pero primero corramos al autor y creador de la medicina. Busquemos al Señor. Busquemos su dirección. Y confiemos en que el Señor hará conforme a lo que ha establecido su palabra. Recuerde, su voluntad es buena, agradable y perfecta para su vida. Por ejemplo, si creemos en algo que Dios no se ha comprometido en hacer, no lo vamos a recibir. Porque Dios no está comprometido con ese asunto. Y es aquí donde quiero que usted preste mucha atención. Porque hay muchas personas que piensan y creen en Dios y que Dios le tiene que solucionar todos sus problemas financieros, relacionales, matrimoniales, con sus hijos, de su salud. Y se han olvidado de que las aflicciones son necesarias en su vida para que pueda su fe ser probada y ser desarrollada. Se han olvidado de lo que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra. Juan capítulo 16, versos 33, dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dijo que sería necesario pasar necesidades, pasar pruebas, pasar aflicciones. Pero nos dice que debemos desarrollar la confianza en medio de esas circunstancias. Debemos vivir en paz, descansar en la paz del Señor. ¿Por qué dice? Porque Él venció al mundo, dice. En Él tendremos la victoria, porque Él sale y pelea nuestras batallas. Él conquista para nosotros. Y tendremos la respuesta a toda nuestra necesidad. Debemos de ser muy responsables también al hablar en el nombre del Señor y no prometer cosas que Dios no ha dicho en su palabra. Muchos hombres utilizan este término sin mayor temor. No es que Dios me dijo, Dios me ha dicho. Y generalmente expresan sus buenos deseos. Pasó con una familia que tenía una necesidad. Un familiar estaba muy enfermo. Y un hombre en sus buenos deseos le dijo: no, es que Dios me dice de que se va a recuperar y todo va a estar bien.
Tened ánimo, confiad. Y la familia recibió esta palabra. Pero al poco tiempo, este familiar partió de la presencia del Señor. Ahora pregúntese usted, ¿cómo quedaron esas personas? ¿Cuál fue la percepción que ellos tuvieron acerca de Dios? Si nunca Dios dio esa respuesta. La desilusión de su corazón. Dios solamente va a responder a su palabra, a lo que Él se ha comprometido a hacer. No lo que nosotros decimos que Él va a hacer. La fe está basada únicamente en la palabra de Dios y debemos de orar conforme a la palabra, porque vuelvo a repetir y tengo que insistir en este tema. Dios solamente cumplirá aquello en lo cual Él está comprometido con su palabra. No podemos tener falsas expectativas. Por eso cuando usted ore a Dios, pídale, dice, con fe, no dudando, confiando en su buena voluntad. Este es mi deseo, Señor, pero se hará tu voluntad, no la mía. Pero expreso mi deseo, expreso mi anhelo de mi corazón. Santiago capítulo 1, verso 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y habla a aquellos que van y dicen, Señor, bendíceme con una casa grande. Y después a la semana, no, bendíceme con una casa pequeña. Y pasa la siguiente semana, Señor, bendíceme con un departamento. Y va bajando sus expectativas. Dice, no piense que tal recibirá cosa alguna de parte de Dios. ¿Por qué? Porque usted no está confiando en el Señor de la manera como Él nos pide. Mas sí existe, dice, una promesa que sí será alcanzada para toda persona que le pida de corazón, le pida con fe, no dudando, inmediatamente le será concedido. ¿Y sabe cuál es esa promesa que viene de parte de Dios a su vida? Es la salvación. Porque el deseo de Dios es que todos sean salvos y que nadie se pierda. Entonces Dios desea en su corazón que toda la humanidad proceda al arrepentimiento y que desarrolle la fe en su Hijo amado Jesucristo. Dice que si recibimos a Jesús en nuestro corazón, el libro de la vida es abierto y su nombre es escrito. Por confesar usted que Jesús es el Señor de su vida, el Salvador de todo su ser. Qué regalo tan maravilloso. Y está al alcance de todo aquel que con fe lo pide. Su palabra nos dice que a partir de ese momento comenzamos a ver el modelo de una fe asertiva. Porque ahora está basada en la promesa de Dios, entregada en la palabra de Dios para beneficio de toda la humanidad. A partir de ese momento, cuando Jesús mora dentro de usted, cuando usted recibe al Espíritu Santo en su vida, está alineado ahora a desarrollar la fe asertiva en la palabra de Dios, la cual ha sido enviada a la humanidad para bendecirla, para poder hacer que la humanidad comience a avanzar. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Qué importante es estar alineado en el propósito de Dios. Es recibir la palabra, aceptar la palabra, apropiarse de la palabra y confiar en la palabra. Ese hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue. No cuestionó, no argumentó, no le pidió más explicación. Simplemente recibió y creyó en su corazón.
Muchas veces tratamos de racionalizar la palabra, tratando de buscar lógicas o por qué no podemos entenderla, nos cuesta trabajo en la sencillez de esa palabra que dice, cree. Pero si estamos alineados conforme a este hombre, reconocemos de quién es la palabra, entonces la aceptamos en nuestro corazón y confiamos en ella. Su fe se había alineado al modelo de Dios, ya no tenía ninguna duda. Recuerden, Él vino para llevarse a Jesús hasta su casa y presenciar el milagro en la vida de su hijo. Mas ahora su fe se sostiene en confiar en lo que Jesús le había dicho sobre lo que acontecería en la vida de su hijo. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti que acontecerá en tu matrimonio? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que va a acontecer en la vida de tus hijos? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que va a acontecer en la vida de tu cuerpo, en tu salud? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en su palabra que ha de acontecer en tus finanzas? Créalo, recíbalo, acéptelo, aprópiese y confíe que Dios hará. Dios dijo, Dios hará. Pero debemos de reconocer que tenemos un gran problema. Y es que nos cuesta creer sin haber visto. Y esto no es algo simplemente de nuestros tiempos, sino que le sucedió también a uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Jesús murió en la cruz, estuvo sepultado, la palabra de Dios dice que al tercer día resucitó, se presentó a sus discípulos, pero no estaba Tomás. Y cuando los demás discípulos comenzaron a contar a Tomás de lo que había acontecido, que el maestro había resucitado, que él estaba vivo, ¿qué es lo que dice este hombre? Si no metiere mis manos en el costado, si no viere sus manos la señal de los clavos, no creeré. No creeré. Queremos ver. Pero Dios nos dice a nosotros lo siguiente, porque después dice de 9 días, nuevamente el Señor Jesús se presentó y en esta ocasión estaba también Tomás junto con los demás discípulos. Y Jesús le dijo, Tomás, pon aquí tus dedos en mis manos. Acerca tu palma y ponla aquí en mi costado, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. La Escritura dice que recién Tomás dice en ese momento que cree. Pero preste atención a la respuesta que Jesús le da a Tomás, que es una respuesta también que tal vez venga hoy a su vida de parte de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez esta sea la palabra que usted necesita el día de hoy. Juan capítulo 20, verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, crees. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y qué hemos dicho que significa la palabra bienaventurado? Completamente, enteramente feliz, dichoso, gozoso. Sin haber visto, creíste, dice el Señor. Es mejor creer. Bienaventurado es completamente dichoso. Entonces es mucho mejor creer sin haber visto, dice, solo confiando en Dios, en su palabra, sabiendo que Él siempre nos brindará lo mejor. La fe no solo es creer en la palabra revelada de parte de Dios, sino que debe de ir acompañada de obediencia a la misma. La fe y la obediencia deben de ir también siempre juntas. Así como la fe y la palabra deben de ir juntas, la fe y la obediencia deben de ir juntas también. La fe auténtica es vivir conforme a la palabra de Dios, en la expresión de lo que Dios dice. Y cuando uno está alineado a ese principio, entonces puede hacer la declaración de Hebreos capítulo 11, verso 1.
Es pues la fe, la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que no se ve. La fe correcta nos dice que no necesitamos ver, pero sí tenemos la certeza de que Dios hará. Dios responderá. La fe incorrecta, la fe falsa, es vivir diciendo que creemos en Dios, pero vivimos la vida como nosotros queremos, sin obedecer a la palabra de Dios. Eso es no tener fe. La fe y la obediencia a la palabra de Dios son una sola. Vuelvo a repetir. Tal vez esta era la palabra que usted necesitaba el día de hoy, para que usted pueda alinearse correctamente, para que usted comience a desarrollar ahora la fe que Dios quiere que usted tenga. Dios en esta hora está corrigiendo tal vez sus conceptos, sus ideales, su percepción acerca de lo que era la fe. Y te estás centrando en las cosas correctas. La fe y la palabra es una. Por eso le volvemos a decir e invitar a que lea la palabra, estudie la palabra, medite en la palabra, escriba la palabra y predique la palabra en todo tiempo. Lo invito a orar en esta hora. Tal vez que usted ahora ha conocido que la fe muestra la gloria de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Que los milagros son consecuencias de nuestra fe. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Le invitamos a que usted tenga un nuevo comienzo en fe. ¿Y cómo va a suceder esto? Invitando a Jesús a su corazón. Acéptelo a Jesús como su Señor y Salvador personal. Tal vez usted decía, yo tengo fe, como este hombre que tenía una necesidad. Pero hoy Jesús nos alineó a su palabra. Hoy Jesús nos mostró que no se trata de la fe del hombre, sino se trata de la fe de Dios que tiene que desarrollarse en la vida del hombre. Y comienza con tener un encuentro con Jesús en su corazón. Acompáñame a orar en esta mañana. Señor Jesús, en esta hora, yo te pido perdón por todos mis pecados y abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias Jesús por perdonarme, por limpiarme, por darme la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida. En Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, háganoslo saber, que gustosamente estamos aquí para servirlo y ayudarlo en su crecimiento de fe. No queremos terminar este tiempo sin orar por las personas que están enfermas, sin orar por nuestra nación. Padre amado, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, oramos, Señor Dios, porque tu perfecta voluntad se cumpla en medio de nuestra nación, Perú. Declaramos que tu paz gobierna y reina, Señor, en medio de nuestra nación, en medio de los hogares, de las familias, Señor Dios. Y te pedimos, Padre, y oramos intercediendo por aquellos que están enfermos, Señor Dios. Enviamos al Espíritu Santo, Señor Dios, a que los toque ahora y que levante a aquel que está postrado en cama, Señor Dios. Sopla aliento de vida, Señor. Haz que su cuerpo recupere su movimiento, su fortaleza. Toda enfermedad en el nombre de Jesús, deja ahora esos cuerpos y ellos son sanados en el nombre de Jesús. Todo cáncer, Señor, se va de su cuerpo. Toda célula cancerígena es cauterizada en el nombre de Jesús. Toda inflamación pulmonar, Señor, cesa ahora. Hay una limpieza, Señor.
del sistema respiratorio, Señor. Comienza, Señor, a haber una desinflamación ahora, Señor Dios. Comienza, Señor, a respirar sin necesidad de aparatos, Señor Dios. Tú comienzas a traer, Señor, una obra milagrosa, Señor, producto de que te han de conocer, producto de que tu nombre va a ser glorificado en el nombre de Jesús. Vida sobre aquellos que lo necesitan, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si usted recibió su milagro, si usted recibió esta palabra con fe, sabemos que ya está en camino su sanidad. Y cuéntenoslo, háganoslo saber de esa experiencia de sanidad en su vida. Que eso alimentará la fe de muchos que quieren escuchar el testimonio de lo que Jesús ha hecho en su corazón. Dios lo bendiga.